Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es José Ángel Vega y esto es Viviendo en el Ser Cuántico. Hoy hablaremos sobre la gimnasia cerebral o Brain Gym. El cuerpo humano se compone de dos mitades, un hemicuerpo derecho y un hemicuerpo izquierdo, y todo lo que es la columna vertebral va a diferenciar dichos hemicuerpos. No solamente existe o se diferencian dos hemicuerpos, sino que hay una estructura central que es la que corresponde con lo que es la línea media. Esta línea media sería la unificación de plano frontal, plano horizontal y plano sagital. Es decir, donde confluyen estos tres planos tridimensionales es donde está la línea media del cuerpo. Igualmente nos encontramos con todo lo que es el raquis o con todo lo que es la columna vertebral, que sería el eje central. Y no solamente eso, sino que a nivel de estructuras internas en el propio organismo se sitúan o se consolidan en la parte más central o en la línea media del cuerpo. Por así decirlo, la primera estructura que nos encontramos es la del cuerpo calloso. A continuación estaríamos hablando de lo que es el quiasma óptico y por último estaríamos hablando de la decusación piramidal. El quiasma óptico es el cruce que se genera a través del nervio óptico, es justamente debajo del hipotálamo. Lo que es el cuerpo calloso estaría haciendo la diferenciación entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, pero que igualmente los une y hace que interactúen entre ellos mismos, hace de unión y de conductor. Y por último estaríamos hablando de la decusación piramidal, que no es otra cosa que un cruce de todo lo que son las fibras de un hemicuerpo derecho hacia lo que es el hemisferio izquierdo y de un hemicuerpo izquierdo hacia lo que es un hemisferio derecho. De tal manera que si continuamos por la columna vertebral, considerando todo lo que es la médula, obtendremos lo que es línea media y eso diferenciará los dos hemicuerpos que consolidan o que forman parte del organismo o del propio ser humano. A través de la gimnasia cerebral lo que se va a conseguir es mayor coordinación, tanto motricidad fina como motricidad gruesa. Es esencial y primordial el que se trabaje en los primeros años de vida. Gracias a esos patrones cruzados es cuando se obtiene una motricidad y una coordinación más óptima y más beneficiosa, pero indudablemente se ha visto que la interacción o el trabajo interhemisférico o entre los hemisferios va a provocar o va a facilitar mayor activación de aspectos como puedan ser la memoria, sistema auditivo, el equilibrio, la coordinación, todo lo que es la motricidad fina, motricidad gruesa. Y es por ello por lo que quiero mostrarte una serie de ejercicios que pueden aportarte, porque te pueden ayudar a trabajar más sobre distintos aspectos cognitivos de la memoria, de la lectura, todo lo que es auditivo, coordinación, motricidad fina, motricidad gruesa. ¿De acuerdo? Sin más, vamos a la práctica. Son unos ejercicios muy sencillos, no tanto de ejecución, dado que requiere una concentración, un enfoque y una atención, pero sí son sencillos a la hora de realizarlo o de entender. Sin más, vamos a la práctica. Hasta ahora mismo. Muy bien, bienvenidos a la práctica Brain Gym, y en este caso os mostraré una serie de ejercicios. Colocamos el índice en nuestro pulgar de la mano derecha junto al pulgar de la mano izquierda y el dedo índice de la mano izquierda junto al pulgar de la mano derecha. En este caso lo que vamos a hacer es simplemente ir ascendiendo entre nuestros pulgares y nuestro índice. Realizaremos el ejercicio 10 veces y 10. Perfecto. A continuación, manos entrelazadas, abrimos una mano, manteniendo la mano izquierda en este caso cerrada, cerramos la derecha y abrimos la izquierda, igual, 10 veces por cada lado. Perfecto, siguiente ejercicio. Desde los lóbulos de las orejas y todo lo que es la concha propia de la oreja, vamos a hacer masajes hacia abajo.
A través de este ejercicio estimularemos todo lo que es sistema vestibular, relajaremos lo que es la ATM, trabajaremos sobre el equilibrio, ¿de acuerdo? Muy bien. Siguiente ejercicio, cogemos mano derecha lo que es oreja izquierda y mano izquierda con la oreja derecha. Y en este caso vamos a realizar simplemente sentadillas. Bajamos, subimos, subimos. Serían 10 repeticiones, ¿de acuerdo? Muy bien. El siguiente ejercicio se compone de coger lo que son los talones. Lo haremos con manos cambiadas, patrón cruzado que se denomina, y simplemente una de las piernas pasará por delante y la otra pasará por detrás. ¿De acuerdo? Podéis ver que a lo mejor en una pierna tenéis más facilidad para mantener el equilibrio y en alguna os costará más. ¿De acuerdo? Se cambia. Pasamos pierna izquierda por delante, pierna derecha por detrás. Pierna izquierda por delante, pierna derecha por detrás. ¿De acuerdo? Muy bien, siguiente patrón es patrón cruzado, llevando lo que son las rodillas a nuestros codos. Eso es. Y lo realizaremos igual, 10 repeticiones. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente ejercicio, ponemos mano en nuestro vientre y la mano derecha, mano izquierda en nuestro vientre, mano derecha en la parte subclavicular, es decir, debajo de las clavículas. Y simplemente vamos a generar ahí un movimiento de estimulación justamente en ese punto, entre el esternón y las clavículas. Cambiamos de mano, llevamos la mano derecha a nuestro ombligo, mano izquierda a la zona de las clavículas y generamos un movimiento. ¿De acuerdo? Igualmente, mano izquierda sobre el ombligo, mano derecha sobre la parte occipital y masajeamos simplemente con círculos la parte occipital. Y cambiamos, mano derecha sobre nuestro ombligo, mano izquierda sobre nuestro occipital y masajeamos dando círculos. Perfecto. El siguiente ejercicio, se enfoca a una cierta distancia en la que podamos hacer un lemniscat, que es un 8, y lo que vamos a hacer es justamente seguirlo con nuestros ojos. Ascendemos, cruzamos la línea media, descendemos, ascendemos, cruzamos la línea media, descendemos, ascendemos, cruzamos la línea media, descendemos, ascendemos, cruzamos la línea media y terminamos descendiendo y cruzando la línea media. Igual con el brazo izquierdo. Dibujaríamos el 8, descendemos, ascendemos, cruzamos la línea media, seguimos todo el tiempo con los ojos, cruzamos la línea media, ascendemos y cruzamos la línea media. Así 10 veces con cada mano. ¿De acuerdo? Sin más, me despido. Espero que te haya gustado el vídeo. Te mando un abrazo y hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.